Bienvenidos a Cuentos de Fantasía y Ciencia Ficción. Aquí encontrarán las mejores historias de HFY. Gracias por visitarnos. Comencemos la historia. Espero que les guste. Tras un brutal conflicto intergaláctico, las exploradoras alienígenas se embarcaron en una última misión para localizar a los supervivientes en el campo de batalla. La guerra entre humanos y fuerzas alienígenas se había prolongado durante años, dejando tras sí destrucción y desolación. Los ejércitos humanos habían sido feroces oponentes, con su estrategia y tecnología avanzada desafiando a las fuerzas alienígenas a cada paso. Pero fue en el tranquilo periodo posterior a esta última escaramuza en el vasto y árido páramo de un campo de batalla desolado que se encontró algo inesperado. Las chicas alienígenas, parte de un equipo de reconocimiento, habían recibido la tarea de buscar a cualquier miembro vital del personal militar humano que hubiera quedado atrás. Su misión era estudiar y analizar cualquier dato del campo de batalla que pudiera dar ventaja a sus comandantes. Pero nunca imaginaron encontrar a un humano vivo, especialmente a uno en un estado tan debilitado. El humano apenas estaba consciente cuando lo encontraron tendido entre los restos de una nave de guerra humana derribada. La otrora orgullosa nave ahora yacía en ruinas retorcidas y ardientes, con fragmentos de metal ennegrecido esparcidos por el páramo. Estaba solo, un soldado solitario que de alguna manera había sobrevivido a la caótica violencia de la batalla. Su uniforme estaba rasgado y cubierto de sangre. Su cuerpo magullado y maltratado, evidencia de la brutal lucha que acababa de soportar. Apenas tenía los ojos abiertos y respiraba superficialmente. Pero aún había vida en él. Un frágil destello de humanidad en medio del caos. Las chicas alienígenas, con su tecnología avanzada y sentidos agudizados, comenzaron de inmediato a evaluar el estado del humano. Por los monitores de pulso conectados a su traje, podían saber que aún estaba vivo, aunque apenas. Era evidente que este soldado había pasado por un infierno, y aún así se aferraba a la vida, sin querer rendirse. Las exploradoras sabían que no podían dejarlo allí, pero también comprendían los riesgos. Traerlo de vuelta a su base fue una decisión llena de consecuencias. Después de todo, la raza humana era el enemigo, y traer a un prisionero a su laboratorio no era algo que pudieran hacer a la ligera. Las chicas se miraron en silencio. No había tiempo que perder. Rápidamente se pusieron a estabilizar al humano y asegurarlo para el transporte. Era una operación delicada. El humano claramente no estaba en condiciones de resistirse, pero tampoco podían permitirse subestimarlo. A pesar de su estado herido, había algo en el que las intrigaba, algo que no podían explicar. Quizás era el hecho de que era humano, la misma especie contra la que habían luchado durante tanto tiempo. O quizás era simplemente el hecho de que era tan diferente a ellas, algo ajeno a su mundo. Una vez que transportaron cuidadosamente al humano a su nave, las chicas alienígenas trabajaron con rapidez para garantizar su seguridad. Eran expertas en tecnología médica y, aunque desconocían la biología humana, sus herramientas avanzadas lograron estabilizarlo. Sabían que debían mantenerlo con vida por cualquier conocimiento que pudiera albergar, por cualquier secreto que su cuerpo pudiera contener. El humano era un premio valioso, no solo por la información que pudiera proporcionar, sino por la rara oportunidad de estudiarlo de primera mano. La nave voló por la vasta extensión del espacio, con el zumbido de sus motores marcando un ritmo constante. Las chicas alienígenas permanecieron en silencio, con la mente llena de preguntas. ¿Qué estaban a punto de descubrir? ¿Qué secretos albergaba este humano? ¿Podría su raza ser realmente tan avanzada como afirmaban sus enemigos? Estas eran preguntas que habían permanecido sin respuesta durante años, y ahora tenían la oportunidad de explorarlas de primera mano. El viaje de regreso a su laboratorio fue largo y tenso. El humano permaneció inconsciente la mayor parte del trayecto, con su cuerpo suspendido en una cámara de estasis, mantenido con vida gracias a la tecnología alienígena. Las chicas mantuvieron las distancias, sin saber qué hacer con la situación. Estaban entrenadas para lidiar con enemigos,
para capturar e interrogar a quienes se interpusieran en su camino. Pero esto se sentía diferente. Había una extraña pesadez en el aire mientras flotaban sobre el cuerpo inconsciente del humano. Y cuanto más tiempo pasaban con él, más inseguras se sentían. Sabían que no podían tratarlo como a cualquier otro prisionero. Era algo nuevo, algo alienígena, y eso lo hacía peligroso y fascinante a la vez. Cuando la nave finalmente descendió en la base alienígena, las chicas se prepararon para llevar al humano al laboratorio. La instalación era enorme, con un ambiente estéril de alta tecnología que vibraba con el sonido de máquinas y luces intermitentes. Era un lugar donde se hacían nuevos descubrimientos, donde se estudiaban y analizaban tecnologías alienígenas y artefactos humanos. Las chicas habían pasado incontables horas en estas instalaciones, pero hoy se sentía diferente. Hoy no solo estaban lidiando con otra pieza de tecnología alienígena o un enemigo capturado. Hoy estaban a punto de estudiar el cuerpo de un humano, un ser vivo que respiraba. Un humano que había sido arrastrado del campo de batalla a este estéril lugar de descubrimientos científicos. Mientras lo trasladaban al laboratorio, le quitaron cuidadosamente la armadura y lo colocaron en la mesa de exploración. La sala estaba llena de equipo avanzado, y las paredes estaban cubiertas de pantallas que mostraban datos de experimentos anteriores. Las chicas pudieron ver que el humano seguía inconsciente, pero su respiración se había estabilizado y su cuerpo se recuperaba lentamente de las peores heridas. Fue cuando empezaron a quitarle la ropa que llegó la verdadera sorpresa. Al despojarse de la tela de su uniforme, les impactó la complejidad del cuerpo humano. Era diferente a todo lo que habían visto antes. Las chicas alienígenas habían estudiado la biología de muchas especies, pero la forma humana era algo completamente nuevo para ellas. Nunca se habían encontrado con un ser con tal combinación de fuerza y vulnerabilidad, con una anatomía tan extraña. Y luego, cuando llegaron al sistema reproductivo humano, quedaron realmente atónitas. Las chicas alienígenas nunca habían visto nada igual. La estructura era completamente diferente a la suya y despertó su curiosidad de maneras inesperadas. El cuerpo humano era un misterio, y no pudieron evitar sentirse cautivadas por él. En ese momento, se dieron cuenta de que habían subestimado al humano. Era más que un simple soldado, más que un enemigo a estudiar. Era un enigma, uno que guardaba secretos que aún no podían comprender. Y mientras lo observaban en silencio, comprendieron que su mundo acababa de ser sacudido hasta sus cimientos. La guerra que habían estado librando de repente parecía insignificante comparada con el enigma que se extendía ante ellas. El humano no era solo una víctima más de la guerra. Era algo completamente nuevo, algo que nunca antes habían visto. Y en ese momento, las chicas alienígenas supieron que su misión se había vuelto mucho más complicada de lo que jamás hubieran imaginado. Las chicas alienígenas se reunieron alrededor del humano, cada una de ellas atónita, observando el extraño y desconocido cuerpo que tenían ante ellas. El laboratorio estaba en silencio, salvo por el suave zumbido de la maquinaria, y las luces estériles proyectaban un brillo inquietante sobre la escena que se desarrollaba bajo ellas. Su habitual fría eficiencia fue reemplazada por una curiosidad inesperada. No se parecía a ninguna de las otras especies que habían encontrado, ni a nada que hubieran estudiado antes. Había una complejidad en el cuerpo humano que las fascinaba, un diseño único y extraño a la vez. Los humanos, aún inconscientes, yacían en la mesa de reconocimiento. Su cuerpo estaba cuidadosamente preservado por los dispositivos médicos que lo habían estabilizado tras el accidente, pero para las chicas era evidente que su forma física era completamente diferente a la suya. Las chicas alienígenas estaban acostumbradas a los cuerpos de su propia especie, construidos para la fuerza y la adaptabilidad, diseñados para soportar condiciones adversas. Habían visto la anatomía de innumerables especies, la habían estudiado, la habían analizado. Pero este humano era diferente. Sus ojos se detuvieron en la piel suave y pálida de su torso, examinando la musculatura que se extendía bajo ella. La estructura de sus músculos era fascinante,
diferente a la de las formas más rígidas de los alienígenas. Había algo fluido en ello, algo orgánico y crudo, como si el cuerpo humano estuviera diseñado para una resistencia diferente. Una de las chicas, la más joven del grupo, extendió la mano con cautela, rozando el brazo con los dedos, maravillándose de la suavidad de su piel comparada con las superficies duras y metálicas de sus propios cuerpos. Mientras trabajaban, su atención cambió y comenzaron a quitarle más ropa, intrigadas por las diferencias en su anatomía. Había un tono tranquilo, casi reverente, entre ellas mientras continuaban su tarea, cada alienígena observando los intrincados detalles que conformaban la forma humana. Pero a medida que descendían, llegó la verdadera sorpresa. Nunca habían visto un sistema reproductivo como el que tenían ante sí. Era muy diferente al suyo, y sin embargo, tenía una complejidad imposible de ignorar. La sala se quedó en silencio mientras las chicas intentaban comprender la singularidad de lo que habían encontrado. Algunas intercambiaron miradas nerviosas, sin saber qué pensar del cuerpo humano. Nunca habían sido entrenadas para estudiar la reproducción de esta manera, y menos aún de una forma tan íntima y personal. A pesar de todos sus conocimientos de biología alienígena, este era un territorio inexplorado. Una de las chicas mayores, la más experimentada del grupo, dio un paso al frente. Había visto mucho en sus años, desde diseccionar criaturas alienígenas hasta estudiar tecnologías extrañas, pero nada la había preparado para esto. Indicó a las demás que examinaran con atención, señalando varias partes del sistema reproductivo humano. Su tono era mesurado y profesional mientras describía las complejidades de la anatomía humana, detallando las diferencias y similitudes con su propia especie. Pero había algo en su voz, una insinuación de asombro que delataba su fascinación. La alienígena más joven, aún con los ojos abiertos, luchaba por procesar lo que veía. ¿Cómo pueden ser tan diferentes?, susurró para sí misma, entre asombro y confusión. Había oído hablar de la reproducción humana, por supuesto, pero esto era algo mucho más íntimo de lo que hubiera imaginado. No fue solo el tamaño o la estructura de los órganos lo que las aturdió. Fue la comprensión de que la biología de esta humana estaba diseñada para algo que no podían comprender del todo. Las chicas se miraron, intercambiando pensamientos en silencio. Habían estudiado otras especies durante años, pero esto era diferente. Cuanto más examinaban a la humana, más se daban cuenta de que había algo casi sagrado en ese momento. Esta no era solo otra especie para catalogar o diseccionar. Era un individuo vivo, cuya biología era una puerta a un mundo que nunca habían conocido. Hicieron una pausa en su trabajo, asimilando en silencio el peso de lo que estaba sucediendo. La humana no era solo un enemigo. Era un ser complejo y misterioso, un enigma que pedía a gritos ser descifrado. La líder del grupo, una alienígena que había presenciado innumerables misiones, finalmente rompió el silencio. Necesitamos aprender todo lo que podamos, dijo en voz baja, con la voz cargada al comprender que esta misión era diferente a cualquier otra. Su biología no solo es valiosa para la investigación. Podría cambiar todo lo que sabemos sobre la vida más allá de nuestro mundo. Las otras chicas asintieron. La emoción sustituyó lentamente la sorpresa inicial. Este humano no era solo un prisionero. Era una oportunidad. Una oportunidad única que podía dar respuestas a preguntas que apenas comenzaban a plantearse. El poder y el potencial de este descubrimiento eran inmensos. Y sabían que debían proceder con cuidado. Pero cuanto más estudiaban, más se daban cuenta de que debían ser cautelosas. Esta era una situación delicada, que requería actuar con cuidado. El humano podía contener información valiosa, pero también era un individuo, no solo un espécimen para analizar y descartar. Una de las chicas, aún conmocionada por la visión del cuerpo humano, dio un paso adelante para tocarle la piel de nuevo. Sus dedos se posaron en su pecho, casi como si intentara comprenderlo de una manera que iba más allá de la mera biología. Fue un momento sutil y silencioso, pero revelador. Las chicas alienígenas no solo estudiaban un cuerpo.
Estaban estudiando una vida. Continuaron su examen, pero ahora con un propósito diferente. No eran solo científicas en una misión. Eran exploradoras que buscaban desentrañar los misterios de una especie foránea y desconocida. Se habían topado con algo mucho más grande de lo que podrían haber anticipado. Ya no se trataba solo de ganar la guerra. Se trataba de descubrir, de comprender una especie a la que les habían enseñado a temer y conquistar. Mientras continuaban su trabajo, una de las chicas comenzó a cuestionar la ética de lo que estaban haciendo. ¿Es correcto?, preguntó en voz baja, mirando el rostro del humano, que permanecía inmóvil e inconsciente. ¿Deberíamos tratarlo así? La líder del grupo hizo una pausa, y sus ojos también se posaron en el rostro del humano. No le estamos haciendo daño, dijo. Estamos aprendiendo de él. Tenemos que comprender al enemigo si queremos derrotarlo. Su voz denotaba convicción, pero era evidente que esta misión también le estaba pasando factura. El examen continuó, pero se produjo un cambio en la sala. Lo que comenzó como un estudio científico se había convertido poco a poco en algo más complejo, más personal. Las chicas alienígenas ya no eran simples observadoras del cuerpo humano. Empezaban a comprender la importancia de su descubrimiento. Y a medida que trabajaban, una nueva conciencia comenzó a crecer en ellas. No solo sobre el cuerpo humano, sino sobre el espíritu humano. Había algo en este soldado, este humano, que no podían explicar del todo. No era solo un objeto de estudio. Era un ser con pensamientos, emociones y vida propia. Y esa comprensión fue el primer paso para comprender hasta dónde podría llevarla su misión. Las chicas alienígenas, aún asombradas por lo que estaban descubriendo, no tenían ni idea de cuán profundamente este descubrimiento cambiaría su rumbo. No solo en esta guerra, sino en la forma en que verían a los humanos de ahora en adelante. El cuerpo humano que tenían ante ellas no era solo un rompecabezas. Era una historia esperando ser contada, y apenas habían comenzado a leer su primer capítulo. El zumbido estéril del laboratorio alienígena llenaba el aire, el suave sonido de la maquinaria ofrecía un inquietante telón de fondo a la tensión que persistía en la habitación. El humano permaneció inconsciente, su cuerpo inmóvil y vulnerable mientras las chicas alienígenas continuaban su estudio. Durante un rato, trabajaron en silencio, anotando cuidadosamente cada observación, cada detalle de su extraña anatomía. Pero ahora, algo había cambiado. La líder del grupo, que había permanecido tranquila y mesurada durante todo el examen, podía sentirlo. El humano no era solo un sujeto de investigación. Ya, era algo más. Y entonces, sin previo aviso, el humano se movió, sus párpados revolotearon, su pecho subía y bajaba con respiraciones superficiales. Las chicas alienígenas se congelaron, su atención se centró por completo en el humano al darse cuenta de que estaba recuperando la conciencia. El momento había llegado. Ya no había vuelta atrás. La misión cuidadosamente orquestada para estudiar y comprender el cuerpo humano estaba a punto de dar un giro brusco hacia territorio desconocido. Los ojos del humano se abrieron lentamente, su visión borrosa al principio. Sus sentidos estaban desorientados, pero podía sentir algo. Un peso desconocido, la ausencia de los sonidos habituales de la guerra. Parpadeó un par de veces tratando de enfocar. Y lo primero que vio fueron las crudas luces clínicas del laboratorio alienígena, seguidas de figuras de pie sobre él. Figuras alienígenas. Su corazón dio un vuelco, el pánico se apoderó de él de inmediato. Intentó moverse, con los músculos doloridos por la lesión, pero sus brazos estaban sujetos, inmovilizados. Su mente corría a toda velocidad mientras registraba la conmoción de su entorno. Ya no estaba en el campo de batalla. El campo de batalla no había sido más que caos y violencia. Pero esto era algo mucho peor. Una voz suave y curiosa rompió el silencio. «¿Estás despierto?». Provenía de una de las chicas alienígenas que estaba cerca, con los ojos abiertos, con una mezcla de asombro y aprensión.
Nunca había visto a un humano de cerca, y ahora presenciaba algo de lo que solo había oído hablar en transmisiones fragmentadas de sus comandantes. El humano era real, estaba vivo y ahora era plenamente consciente de la situación. La respiración del humano se entrecortó mientras examinaba la habitación. Su mente buscaba afanosamente algún control, alguna forma de evaluar el peligro. Pero no había nada familiar allí. Ni gritos de guerra, ni sonidos de campo de batalla, solo los movimientos fríos y precisos de los alienígenas que lo observaban de cerca, estudiándolo con una intensidad que nunca antes había visto. ¿Dónde estoy?, preguntó, con la voz áspera por la adrenalina y el dolor. Las chicas alienígenas intercambiaron miradas inseguras. Habían sido entrenados para capturar e interrogar. Pero esta situación se sentía diferente. No era un enemigo más. Era un individuo con emociones, alguien que no les facilitaría el trabajo. La chica que había hablado dio un paso al frente, con una postura cautelosa pero inquisitiva. «Estás en nuestro laboratorio», dijo. «Te lastimamos. Te trajimos aquí para que te curaras». Los ojos del humano se abrieron de par en par, su mente dando vueltas. «¿Por qué? ¿Por qué me ayudarías?». La alienígena dudó. No sabía cómo explicarlo. Esta no era una captura como cualquier otra. El humano no era solo un soldado al que secuestrar, interrogar y descartar. Estaba vivo, un ser vivo, respirando, con un cuerpo diferente a cualquier otro que hubieran conocido. Habían estudiado innumerables especies, pero esta humana, era diferente a todo lo que podrían haber esperado. El cuerpo del humano dolía al moverse en la mesa, pero tenía que moverse. Tenía que escapar. Su entrenamiento militar entró en acción e intentó liberarse de las ataduras. Pero fue inútil. La tecnología alienígena era demasiado avanzada para que pudiera atravesarla con fuerza. «No puedes escapar», dijo la alienígena con voz tranquila, pero con un dejo de incertidumbre. «Estás herido. Necesitas descansar». La frustración del humano crecía a medida que luchaba contra las ataduras. «Suéltame», gruñó, intentando usar su mente táctica para encontrar una salida. Su entrenamiento como capitán le había enseñado muchas cosas, pero esta era una nueva amenaza. Nunca imaginó que estaría atrapado en un laboratorio alienígena, rodeado de seres tan diferentes a todo lo que había conocido. Sus pensamientos corrían mientras intentaba averiguar qué hacer a continuación. Escapar era su única opción, pero no tenía ni idea de cómo seguir adelante en un lugar como este. Una de las otras chicas alienígenas, observando desde un rincón de la habitación, no pudo evitar sentir una extraña empatía por el humano. Lo vio forcejear, con el rostro desencajado por la frustración y la ira, y eso despertó algo en su interior. No era solo un soldado capturado. Era un ser vivo en apuros, alguien que intentaba luchar por sobrevivir en un mundo desconocido. Nunca había considerado el lado emocional de sus interacciones con los humanos. Siempre habían sido el enemigo. Pero ahora, al ver a esta humana sufriendo, comenzó a cuestionar todo lo que le habían enseñado. La líder del grupo dio un paso al frente, con voz firme pero no cruel. «Deja de resistirte. No irás a ninguna parte. No hasta que entendamos lo que eres». La mirada de la humana se fijó en ella, con los ojos ardiendo de ira. «Soy humana y no dejaré que me conviertas en un experimento». Las chicas alienígenas intercambiaron miradas inseguras. El desafío de la humana no se parecía a nada de lo que esperaban. Habían visto a muchos prisioneros, muchos soldados capturados de diferentes especies, pero ninguno había reaccionado jamás con tanta intensidad, con una voluntad tan cruda. El humano no tenía miedo. Estaba furioso. Y eso lo hacía peligroso. No era solo alguien para ser estudiado. Él, mi especie, por nuestra fuerza, nuestra resiliencia. Crees que comprender mi cuerpo te dará las respuestas que necesitas, pero eso es solo una pieza del rompecabezas. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran hondo antes de continuar.
¿Quieres entender cómo luchamos, cómo sobrevivimos ante adversidades abrumadoras, cómo seguimos adelante incluso cuando el mundo que nos rodea se derrumba? Puedo enseñarte eso, pero tendrás que seguir mi juego. Tendrás que escuchar y tendrás que darme algo a cambio. Las chicas alienígenas estaban quietas, con la mirada fija en él. Era evidente que estaban en conflicto. La idea de negociar con un humano les era ajena. Siempre habían sido ellas las que tenían el control, las que decidían los términos del compromiso. Pero este humano era diferente. Su actitud tranquila, su pensamiento estratégico, las desestabilizaba. No imploraba clemencia, ni gritaba de miedo. Era tranquilo, calculador, y su oferta tenía el peso justo para hacerlas detenerse. ¿Qué quieres a cambio?, preguntó la líder del grupo con voz mesurada, pero con un toque de curiosidad. La humana volvió a sonreír, pero esta vez sin humor, solo con una tranquila determinación. Libertad, dijo simplemente, y acceso a sus recursos, a su tecnología. Quieren entendernos, pero no pueden hacerlo encerrados en este laboratorio. Suéltenme y les mostraré todo lo que necesitan saber. Les daré información sobre la psicología humana, nuestras estrategias, nuestras fortalezas, todo. Las chicas alienígenas guardaron silencio mientras procesaban sus palabras. Estaban en territorio inexplorado, un lugar donde sus tácticas habituales ya no aplicaban. El humano no era solo un prisionero. Estaba negociando por su vida. Y cuanto más escuchaban, más se daban cuenta de lo valiosa que podía ser su oferta. Había poder en comprender una especie a un nivel más profundo. Y el humano se lo ofrecía. ¿Pero a qué precio? Una de las chicas, la mayor y con más experiencia, dio un paso al frente. Había pasado años entrenando para este momento, años aprendiendo a lidiar con enemigos capturados. Pero esto era diferente. Este humano no era un cautivo común, y su mente funcionaba de maneras que la inquietaban. Dudó un momento, considerando su luego, tras una larga pausa, habló. «¿Crees que puedes manipularnos?», dijo con un tono cortante, pero con un matiz de respeto. «Pero no somos tontos. Sabemos lo que haces, y si te dejamos ir, no habrá vuelta atrás. No se te permitirá traicionarnos». La sonrisa del humano vaciló levemente, pero mantuvo la compostura. «No te pido tu confianza», respondió. «Te pido una oportunidad. Una oportunidad para mostrarte lo que podemos hacer juntos. Si quieres ganar, si quieres entender cómo derrotar de verdad a mi gente, entonces me necesitarás. Y si no, bueno, entonces tendrás que seguir luchando sin ese conocimiento». El silencio se prolongó de nuevo mientras las chicas alienígenas procesaban sus palabras. La tensión en la habitación era palpable. Ya no se trataba solo de la guerra. Se trataba de poder, confianza y control. El humano no solo intentaba sobrevivir. Estaba jugando un juego, uno que podría cambiar el curso de toda la guerra. Y cuando la líder de las chicas alienígenas miró a los ojos desafiantes del humano, supo que esto era solo el comienzo de algo mucho más grande. Les gustara o no, estaban a punto de aliarse con su enemigo. La pregunta era, ¿lo harían? ¿Podrían controlarlo o lo perderían todo en el proceso? La humana acababa de alterar el equilibrio de poder, y no tenían más remedio que escuchar. La tensión en el laboratorio era intensa mientras las chicas alienígenas se apiñaban, discutiendo la propuesta de la humana. Nunca antes se habían encontrado en una situación como esta. Su prisionera se había convertido en una aliada potencial, y eso las dejaba en aguas desconocidas. La humana, a pesar de ser su cautiva, les ofrecía algo invaluable. Conocimiento. No solo sobre su cuerpo, que ya las fascinaba, sino sobre su especie, sus estrategias, y lo más importante, cómo combatirlas. Mientras las chicas se reunían en un rincón tranquilo del laboratorio, la líder, la que tenía más experiencia, se dirigió al grupo. Su voz era baja pero firme, un reflejo del profundo conflicto que sentía en su interior. Está intentando manipularnos,
comenzó, dirigiendo su mirada a las humanas que aún estaban atadas a la mesa. Lo sé. Nos ofrece su conocimiento, pero solo a cambio de su libertad. No podemos confiar completamente en él. Una de las chicas más jóvenes, con el rostro aún enrojecido por la emoción del descubrimiento, negó con la cabeza. ¿Y si tiene razón? ¿Y si comprender a los humanos es la clave para ganar la guerra? ¿Y si pudiera ayudarnos de maneras que nunca imaginamos? El líder hizo una pausa, considerándolo. La oferta de los humanos era tentadora, y aunque tenía un alto precio, era innegable que tenía potencial. La raza humana había sido una espina en su costado durante demasiado tiempo. ¿Y si este soldado pudiera realmente proporcionar información sobre la psicología humana, sus tácticas y debilidades? Entonces los extraterrestres podrían tener la ventaja que buscaban. Consideremos lo que ofrece, dijo finalmente el líder. Él afirma conocer nuestras debilidades. Sabe cómo luchamos, cómo pensamos. Si eso es cierto, podemos sacarle provecho, pero debemos tener cuidado. No sabemos si dice la verdad y no podemos dejar que nos manipule. Otra chica, la más escéptica del grupo, habló. ¿Y si está planeando algo? ¿Y si solo está ganando tiempo para escapar? O peor aún, ¿para ponernos unos contra otros? La líder la miró fijamente, con voz firme, pero con un toque de autoridad. Ese es un riesgo que tendremos que correr. No podemos mantenerlo atado para siempre. Y si ofrece algo valioso, al menos debemos considerarlo. Pero no se equivoquen, tenemos el control. Si intenta algo, nos encargaremos de ello. Todos guardaron silencio, con el peso de la decisión en el aire. A pesar de toda su avanzada tecnología y entrenamiento militar, esto era una apuesta. No estaba en su naturaleza confiar en un enemigo. Y sin embargo, el humano había presentado un argumento convincente. La perspectiva de usar su conocimiento en su beneficio era demasiado grande como para ignorarla. Tras una larga pausa, la alienígena más joven habló con voz suave pero resuelta. Tal vez deberíamos intentarlo. Si le damos una oportunidad, podemos aprender de él. Y si nos traiciona, lo manejaremos. Hemos lidiado con cosas peores. La líder asintió lentamente, mientras una decisión se formaba en su mente. De acuerdo, le ofreceremos una oportunidad, pero bajo nuestras condiciones. Nos ayudará a comprender a su especie, pero permanecerá bajo observación. No le daremos plena libertad. Todavía no. Con un plan en marcha, las chicas se acercaron al humano una vez más. La líder lo miró con expresión indescifrable. Has hecho tu oferta y hemos decidido aceptarla por ahora. Pero debes saber esto, no eres libre. Sigues siendo nuestra prisionera y nos ayudarás en nuestros términos. No serás liberada hasta que tengamos todas las respuestas que necesitas. La mirada del humano brilló con algo parecido a la diversión, aunque rápidamente la disimuló con su habitual expresión severa. Me parece bien, respondió con voz firme. Pero recuerda, si quieres comprender a la humanidad, necesitarás algo más que mi cuerpo. Tendrán que ver cómo pensamos, cómo nos adaptamos. Con eso, el trato quedó cerrado, y las chicas alienígenas comenzaron a prepararse para la siguiente fase de su misión. Lo que no sabían era que esta frágil alianza, nacida de la necesidad mutua, las llevaría a todas al límite. El humano no era solo un prisionero. Era la clave para desbloquear lo que necesitaban para ganar. Y al final, podría cambiar el curso de su guerra para siempre. Pero primero, tendrían que sortear el peligroso juego al que las había invitado a jugar. Mientras las chicas alienígenas se adaptaban a sus roles de aliadas renuentes del capitán humano, la tensión en el laboratorio nunca se disipó por completo. El humano, aunque aún bajo su vigilancia, comenzó a adaptarse a su nueva realidad. Atrás quedaron el pánico y la lucha desesperada por la libertad. En su lugar, había una tranquila determinación, una mente estratégica trabajando a plena capacidad,
calculando cada movimiento que hacía en cada palabra que pronunciaba. Conocía el poder de la información y no iba a desperdiciar la oportunidad de aprovechar esta situación. Para las chicas alienígenas, la decisión de colaborar con el humano fue arriesgada. Nunca antes habían considerado la idea de confiar en un humano, y mucho menos trabajar con uno. Su raza siempre había considerado a los humanos como enemigos, impredecibles y peligrosos. Sin embargo, aquí estaban, en una relación delicada e incómoda que las obligaría a reconsiderar todo lo que creían sobre su enemigo. El humano había dejado claro que no le interesaba la mera supervivencia. Le interesaba el control al usar precisamente aquello que lo había cautivado, su curiosidad, como arma. Los primeros días de su incómoda alianza estuvieron llenos de intercambios tentativos. Las chicas alienígenas escuchaban a regañadientes al humano mientras éste comenzaba a explicar su especie, su comportamiento y sus estrategias. Su enfoque era directo y sus palabras tenían peso. No edulcoraba las cosas ni ofrecía mentiras reconfortantes. En cambio, proporcionaba valiosas perspectivas sobre la psique humana, su resiliencia, su capacidad de adaptación a los entornos más hostiles y su incansable afán de supervivencia. En una de sus primeras conversaciones, el humano se sentó frente a las chicas alienígenas, con los brazos aún atados a la mesa, pero su postura era más segura que antes. Sus ojos revoloteaban entre las diferentes chicas, cada una reaccionando con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Podía sentir la vacilación en la sala, pero también percibió una apertura. Estaban escuchando, y eso era todo lo que necesitaba. «¿Crees que tu tecnología es la clave para ganar esta guerra?», comenzó el humano con voz firme. «Pero no lo es. Es tu mentalidad, tu capacidad de superar a tus enemigos en inteligencia y resistencia lo que hace a los humanos peligrosos. Puedes librar batallas, pero son las guerras, el largo camino, lo que nos preocupa». Las chicas alienígenas intercambiaron miradas inseguras. Las más jóvenes parecían más ansiosas por escucharlo, pero las mayores y más experimentadas seguían recelosas. La líder del grupo, quien había sido la más reticente a confiar en él, lo observó atentamente, entrecerrando los ojos mientras procesaba sus palabras. «Hablas de la mente humana como si fuera una especie de arma», dijo la líder, en voz baja pero intensa. «Pero hemos estudiado a los soldados humanos, sus tácticas. ¿Qué te hace estar tan seguro de que podemos superar eso?». El humano sonrió levemente, con la mirada firme. «No se trata de superarnos. Se trata de comprendernos. En el momento en que entiendas cómo pensamos, cómo reaccionamos bajo presión, cómo nos adaptamos a cada nuevo desafío, es cuando empezarás a ganar». Las chicas alienígenas permanecieron en silencio, cada una asimilando sus palabras. Habían oído mucho sobre los humanos en sus años de conflicto, pero nunca les habían enseñado a comprender las motivaciones más profundas, los factores psicológicos que los impulsaban. La comprensión del humano sobre su especie no era algo que hubieran esperado, y las intrigó. Durante los días siguientes, el humano continuó con sus lecciones, explicando los fundamentos psicológicos del comportamiento humano. Describió el concepto de coraje, la determinación de seguir adelante incluso ante adversidades abrumadoras. Habló de la importancia de la esperanza, de cómo podía impulsar el impulso humano para seguir luchando incluso cuando la derrota parecía inevitable. Compartió estrategias para superar el miedo y la duda, como los humanos habían aprendido a usar la adversidad como fuente de fortaleza. Era un lenguaje al que las chicas alienígenas no estaban acostumbradas, una forma de pensar que desafiaba todo lo que les habían enseñado. Pero mientras las humanas compartían estas lecciones, su mente trabajaba en otra cosa. No solo las ayudaba a comprender su especie. Estaba plantando semillas, sugerencias sutiles, pequeñas pistas que sabía que podían manipular los pensamientos y acciones de las chicas. Cada vez que lo escuchaban, cada vez que sentían más curiosidad por la condición humana, se acercaba un paso más a su verdadero objetivo. El humano siempre había sido un estratega, un líder que prosperaba en el fragor de la batalla.
Pero ahora se encontraba en una guerra diferente, una guerra psicológica. Y en esta nueva guerra, tenía la ventaja. Las chicas alienígenas, a pesar de su tecnología superior, luchaban por comprenderlo. Estaban atrapadas en las garras de su propia curiosidad, fascinadas por una especie que siempre habían considerado inferior. Querían aprender a comprender la fuerza y la resiliencia humanas. Pero al hacerlo, estaban cayendo lentamente en su trampa. Mientras las chicas alienígenas se adaptaban a sus roles de aliadas renuentes del capitán humano, la tensión en el laboratorio nunca se disipó por completo. El humano, aunque aún bajo su vigilancia, comenzó a adaptarse a su nueva realidad. Atrás quedaron el pánico y la lucha desesperada por la libertad. En su lugar, una determinación serena, una mente estratégica trabajando a plena capacidad, calculando cada movimiento y cada palabra que pronunciaba. Conocía el poder de la información y no iba a desperdiciar la oportunidad de sacarle provecho. Para las chicas alienígenas, la decisión de colaborar con el humano era arriesgada. Nunca antes habían considerado la idea de confiar en un humano, y mucho menos de trabajar con uno. Su raza siempre había considerado a los humanos como enemigos, impredecibles y peligrosos. Sin embargo, aquí estaban, en una relación delicada e incómoda que las obligaría a reconsiderar todo lo que creían sobre su enemigo. El humano había dejado claro que no le interesaba la mera supervivencia. Le interesaba el control al usar aquello que lo había capturado, la curiosidad, como arma. Los primeros días de su incómoda alianza estuvieron llenos de intercambios tentativos. Las chicas alienígenas escuchaban a regañadientes al humano mientras éste comenzaba a explicar su especie, su comportamiento y sus estrategias. Su enfoque era directo y sus palabras tenían peso. No edulcoraba las cosas ni ofrecía mentiras reconfortantes. En cambio, proporcionaba valiosas perspectivas sobre la psique humana, su resiliencia, su capacidad de adaptación a los entornos más hostiles y su incansable afán de supervivencia. En una de sus primeras conversaciones, el humano se sentó frente a las chicas alienígenas, con los brazos aún atados a la mesa, pero su postura era más segura que antes. Sus ojos se desplazaban entre las diferentes chicas, cada una reaccionando con una mezcla de curiosidad y escepticismo. Podía sentir la vacilación en la sala, pero también percibía una apertura. Estaban escuchando, y eso era todo lo que necesitaba. «¿Crees que tu tecnología es la clave para ganar esta guerra?», comenzó el humano con voz firme. «Pero no lo es. Es tu mentalidad, la capacidad de ser más astutos y sobrevivir a sus enemigos es lo que hace peligrosos a los humanos. Pueden librar batallas, pero son las guerras, las largas distancias, en las que destacamos». Las chicas alienígenas intercambiaron miradas inciertas. Las más jóvenes parecían más ansiosas por escucharlo, pero las mayores y más experimentadas seguían en guardia. El capitán les había estado ofreciendo conocimiento. Pero no se trataba solo de comprensión táctica o biológica. Era algo más profundo, algo que comenzaba a desmoronar sus creencias. Las chicas alienígenas se habían unido a esta alianza con un único objetivo: obtener ventaja sobre la raza humana. Pero a medida que pasaban más tiempo con la humana, se vieron envueltas en un nuevo tipo de conflicto. Ya no era la guerra en el campo de batalla. Era una batalla interna, una que comenzó a cuestionar sus propios valores, su misión, en última instancia, su lealtad a sus superiores. La líder de las chicas alienígenas, la que se había mostrado más reticente a confiar en la humana, fue la primera en sentir las grietas en su determinación. Había sido ella quien insistió en que mantuvieran el control, en que usaran el conocimiento de la humana para su beneficio mientras la mantenían confinada. Pero cada vez que lo escuchaba hablar, se sentía cada vez más fascinada por su forma de pensar, por su determinación y la voluntad inquebrantable que parecía guiarlo. Una noche, se encontró de pie frente al área de detención del humano, mirándolo desde la distancia. Había estado callado todo el día, absorto en sus pensamientos. Pero ahora alzó la vista y se encontró con la suya al otro lado de la habitación.
No había malicia en sus ojos, solo una calma que la inquietó. Había esperado ver a un prisionero destrozado por las circunstancias, pero en cambio vio a alguien que parecía tener más control que nunca. «Has estado callado hoy», dijo, con un dejo de curiosidad en su voz. El humano no se inmutó al oír su voz. Se había acostumbrado a su presencia. Y aunque técnicamente seguía siendo su prisionero, la dinámica había cambiado. Ya no era simplemente un objeto de estudio, se había convertido en una fuente de poder, un aliado potencial que podía alterar el curso de la guerra. Su tiempo en cautiverio le había dado amplias oportunidades para estudiar a las chicas alienígenas, para aprender sobre sus comportamientos, sus debilidades y, lo más importante, sus motivaciones. «He estado pensando», respondió el humano. «Sabes, no soy tu enemiga». La chica alienígena frunció el ceño con confusión. «Eres humana. Eres nuestra enemiga». «¿Lo somos?». El humano levantó una ceja, con voz tranquila, pero cargada de significado. «Tú y yo no somos tan diferentes. Ambos luchamos por sobrevivir, pero la diferencia es que nunca te has visto obligada a adaptarte como nosotros. Nunca has tenido luchar bajo nuestros propios términos sin los lujos de su tecnología ni el respaldo de sus comandantes. Ustedes dependen de su fuerza, de sus máquinas. Pero nosotros dependemos de nuestras mentes. Eso es lo que nos hace peligrosos». La líder dio un paso atrás, con la mente acelerada. La humana tenía una forma de expresar las cosas que la hacía cuestionar todo lo que le habían enseñado. Siempre había creído que los alienígenas eran la especie superior, que estaban destinados a gobernar la galaxia. Su tecnología era muy avanzada, sus capacidades mucho mayores que cualquier cosa que los humanos pudieran ofrecer. Sin embargo, allí estaba este humano atrapado en su laboratorio, hablando con tanta seguridad sobre lo único que les faltaba: una comprensión más profunda de la supervivencia. Cuanto más lo escuchaba, más se daba cuenta de que no solo los estaba manipulando. Les estaba ofreciendo una nueva perspectiva, una forma de ganar la guerra. No mediante la fuerza bruta, sino mediante algo mucho más peligroso: la comprensión. «¿Por qué hacen esto?», preguntó, con la voz teñida de sospecha y algo más, algo que no lograba identificar. El humano se recostó, sin apartar la mirada de ella. «Porque quiero sobrevivir. Y por si no lo has notado, tu raza superior lleva años en guerra con mi gente. Nos han llevado al borde de la extinción. Y, sin embargo, seguimos en pie. No es porque tengamos mejor tecnología. Es porque nos adaptamos. Encontramos la manera de seguir adelante». Los pensamientos de la líder corrían a 1000 por hora. Siempre había considerado a los humanos como enemigos predecibles, fáciles de derrotar una vez que la guerra llegaba a su punto álgido. Pero cuanto más escuchaba a la humana, más se daba cuenta de lo equivocada que estaba. Los humanos no eran solo supervivientes. Eran innovadores. Eran pensadores. Y quizás por eso habían sido tan difíciles de derrotar. Sus mentes siempre habían sido su arma más poderosa. Otra de las chicas alienígenas, la más joven, que había estado más ansiosa por escuchar a la humana, se acercó vacilante. Había estado observando el intercambio desde la barrera y ahora habló, con voz tranquila pero insistente. «Tal vez los hemos subestimado», dijo. «Tal vez nos hemos centrado demasiado en las cosas equivocadas». El líder la miró, luego volvió a mirar al humano. La duda en su mente había crecido y ahora estaba echando raíces. Cuanto más pensaba en lo que decía, más se daba cuenta de que había verdad en sus palabras. Todo su enfoque de la guerra se había basado en la suposición de que la fuerza y la tecnología los llevarían a la victoria. Pero el humano sugería que algo más sutil, más complejo, estaba en juego. No se trataba solo de dominar sus enemigos. Se trataba de comprenderlos, ver la guerra desde su perspectiva y adaptarse. El humano tenía razón. Los alienígenas nunca habían comprendido realmente a los humanos contra los que luchaban. Habían asumido que su superioridad tecnológica les daría la victoria,
que su capacidad para aplastar la resistencia humana sería suficiente. Pero ahora, en este laboratorio, estaban aprendiendo algo nuevo. Algo que les hacía cuestionar todo lo que habían creído. La oferta del humano era tentadora. No solo les estaba dando una estrategia para la victoria. Les estaba ofreciendo la oportunidad de replanteárselo todo, de comprender a la raza humana de una manera que nunca antes habían tenido. Pero tenía un precio. Tenían que confiar en él para que las guiara. Y eso era algo para lo que no estaban preparadas. Tenían su lealtad a sus comandantes, su misión, sus creencias. Pero al escuchar al humano, no pudieron ignorar la creciente duda en sus mentes. Con el paso de los días, las chicas alienígenas comenzaron a notar el sutil cambio en su forma de pensar. Lo que comenzó como un intercambio de conocimientos se había convertido poco a poco en un tira y afloja por el control. El humano los manipulaba, pero también les enseñaba. Y cuanto más aprendían, más se daban cuenta de que se encontraban en una encrucijada. Su decisión era clara. Tenían que elegir. Permanecerían leales a su misión, a sus comandantes, y seguirían luchando contra los humanos como siempre lo habían hecho, o adoptarían la perspectiva humana, aprenderían de él y cambiarían el curso de la guerra y su propio futuro para siempre. El humano había plantado la semilla y ahora crecía en la mente de cada uno de ellos. La pregunta ya no era si confiar en él. Era si estaban listos para enfrentar la verdad que les ofrecía. Una verdad que podría destruir todo en lo que alguna vez habían creído. El laboratorio, antaño un lugar frío y estéril lleno de tensión y desconfianza, se había transformado lentamente con el paso de las semanas en un espacio de colaboración. Una comprensión compartida entre dos especies que antaño se consideraban enemigas. El capitán humano, una vez cautivo, se había convertido en algo más que un simple prisionero. Se había convertido en un guía, un puente entre dos mundos que parecían tan diferentes, y sin embargo, tan iguales. Las chicas alienígenas, inicialmente escépticas e inseguras, habían comenzado a comprender lo que había querido decir. La guerra entre sus especies no era una lucha que pudieran ganar solo con la fuerza. Se trataba de comprender, de adaptarse a las fortalezas de cada una y de encontrar una manera de coexistir, o al menos coexistir lo suficiente para poner fin al conflicto que había definido sus vidas durante tanto tiempo. La líder de las chicas alienígenas, que una vez estuvo tan segura de que los alienígenas eran la raza superior, ahora tenía una perspectiva diferente. Había aprendido de la humana de maneras que nunca creyó posibles. Ahora comprendía que la fuerza no se trataba solo de tecnología o músculo. Se trataba de resiliencia, adaptabilidad y la disposición a aprender de los propios errores. Al estar frente a la humana, su mirada ya no estaba llena de sospecha, sino de un renovado respeto. El humano había cumplido su promesa. No solo había compartido su conocimiento de la psicología y las tácticas humanas, sino que también les había enseñado algo mucho más valioso: la importancia de la esperanza, de creer en la posibilidad de cambio, incluso cuando todo parecía perdido. Les había demostrado que la victoria no siempre provenía de una fuerza abrumadora. Venía de comprender al enemigo, aprender a ver las cosas desde su perspectiva y encontrar puntos en común. Nunca pensé que llegaría el día en que estaría aquí hablando con un humano así, dijo la líder con voz suave pero sincera. Pero debo admitir que he aprendido mucho de ti. Nos has mostrado un camino a seguir, no solo para esta guerra, sino para nuestro futuro. El humano sonrió, su expresión ya no era de desafío, sino de silenciosa satisfacción. Me alegra poder ayudar, dijo con voz tranquila y firme. Puede que hayamos empezado como enemigos, pero siempre he creído que entendernos es la única manera de avanzar. Si queremos sobrevivir, tenemos que aprender los unos de los otros. Las chicas alienígenas que estaban detrás del líder asintieron. Todas habían cambiado de maneras inesperadas. Las lecciones que el humano les había impartido. La importancia de la flexibilidad, de usar la mente en lugar de solo la fuerza física, había transformado la forma en que se veían a sí mismas y a su especie.
Ya no veían a los humanos como un enemigo sin rostro al que derrotar, sino como una especie con sus propias fortalezas, sus propias complejidades, su propia voluntad de sobrevivir. Y ahora esa comprensión estaba a punto de ponerse a prueba. La guerra que había desgarrado sus mundos durante tanto tiempo estaba llegando a su fin. Etapas. Y las chicas alienígenas sabían que el conocimiento adquirido marcaría la diferencia. Habían aprendido a ver a los humanos no como adversarios, sino como aliados potenciales. Comprendían la capacidad humana de resiliencia, de innovación, de superar incluso las adversidades más difíciles. Era una lección que estaban listas para aplicar. La líder se volvió hacia las otras chicas con voz llena de convicción. Puede que no podamos terminar la guerra solo con palabras, pero podemos terminarla con comprensión. Podemos ofrecer a los humanos la oportunidad de hacer la paz, de construir algo mejor juntos. No tenemos que luchar eternamente. No tenemos que destruirnos mutuamente. Por primera vez en mucho tiempo, había una sensación de esperanza en el aire. Una esperanza que había estado ausente en la vida de las chicas alienígenas durante tanto tiempo. Habían aprendido que la victoria no siempre significaba conquistar. Significaba aprender y evolucionar. Habían aprendido que la comprensión podía ser un arma tan poderosa como cualquier tecnología. El humano asintió, con una pequeña sonrisa en la comisura de sus labios. Creo que podemos marcar la diferencia, dijo en voz baja. Juntos. Y así, el laboratorio, que una vez fue un símbolo de división, se convirtió en la cuna de un nuevo tipo de alianza. Las chicas alienígenas y la humana, unidas por su comprensión mutua, comenzaron a trabajar juntas en un plan. Un plan no para la guerra, sino para la paz. Contactaron a sus respectivos líderes, usando el conocimiento adquirido para cerrar la brecha entre sus especies. No fue un camino fácil. Aún existían tensiones, malentendidos, vestigios de la guerra que había marcado a ambos bandos. Pero con cada día que pasaba, los lazos entre alienígenas y humanos se fortalecían. Empezaron a verse no como enemigas, sino como seres capaces de crecer y cambiar. Y con el tiempo, alcanzaron la paz. No por la fuerza, sino por la comprensión. La guerra, que una vez pareció interminable, llegó a un final silencioso, y en su lugar, floreció un nuevo comienzo, construido sobre la base de la colaboración, el respeto y las lecciones aprendidas del maestro más improbable. Las chicas alienígenas que una vez se vieron a sí mismas como la especie superior ahora estaban codo con la capitana humana, ya no como enemigas, sino como aliadas. Juntas, habían forjado un camino hacia un futuro donde la comprensión triunfaba sobre la guerra, donde el conocimiento y la esperanza allanaban el camino hacia un mañana mejor. Las chicas humanas y alienígenas, antaño tan diferentes, ahora compartían algo más profundo. Un vínculo que había trascendido sus orígenes, su especie en su